no más porque no hay amor. Entonces, de nuevo, simplemente estoy ampliando el hecho de que el amor sin palabra no es o no manifiesta la esencia, la plenitud de Cristo, y la palabra sin amor tampoco lo hace. Tiene que ser un balance perfecto, la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. Eso es lo que debemos ser como iglesia. Esa unidad la ha citado el pastor Aceituno, no solamente anoche y hoy, sino desde que hizo la convocatoria, la carta que recibimos. En su membrete llevaba exactamente esta palabra, Juan 17, verso 20-21. Señor Jesús orando decía: no ruego solo por estos, los discípulos que tenía allí, sino por aquellos que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, ni siquiera para que estén unidos, sino para que sean uno. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La efectividad de la iglesia va a regresar, vamos a hacer de nuevo ese ente efectivo que fue el que Dios planeó, cuando seamos uno, y eso no necesariamente significa que todos los pastores de la ciudad estemos unidos, y para allá es donde va esta enseñanza, pero implica sí que esa unidad sea que tengamos en un solo ente la palabra y el amor, y estemos dispuestos a pagar el precio para que muchos sean impactados por esa unidad de amor y de palabra. O sea, que Cristo mismo sea quien les impacte. No nos debe, y me estoy autoministrando, no, el Señor me ministró esta mañana, no nos debe preocupar que no estén aquí más pastores o que no hayan venido los pastores de la ciudad, porque llegarán. Amén. Pero lo importante es que esté Cristo. Eso es. Pero de nuevo, no podemos decir que Cristo está sencillamente de una manera mística. Sí, aquí está. Pero que esté unido. No que esté el amor en la puerta y la palabra aquí arriba, o la palabra en la puerta y no el amor aquí arriba. No, sino que sea uno solo. Cuando haya ese balance, cuando nosotros, la iglesia, en una ciudad o en una región, manifestamos la justicia de Dios, el amor y la palabra perfecta, entonces Él mismo, Cristo mismo, atrae hacia Él a todos. No somos nosotros los que lo atraemos. Y hay muchas cosas en la iglesia que debemos a veces reevaluar. El evangelismo a veces nos preocupa más ir a tocar la puerta, a decir que el mundo se va a acabar, que manifestar a Cristo en unidad y en amor, en palabra y en amor. Cuando la misma Biblia nos dice que donde Él es levantado, Él atrae a todos hacia sí mismo, y que el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Yo no estoy en contra del evangelismo, estoy diciendo que antes de ir a tocar las puertas tenemos que manifestar esa unidad de Cristo donde quiera que estemos, ese balance de la justicia de Dios. Una palabra que no solo debe ser enunciada, sino manifestada en amor, y unas obras que deben ser completamente sustentadas por la palabra, para que entonces se cumpla el propósito. Cuando no hacemos esto, lo que provocamos en la ciudad o en la región es división. Es división de una u otra manera. Y lo que estamos haciendo es pervertir la gracia de Dios. A veces no nos damos cuenta y queriendo hacer lo bueno, hacemos como el apóstol Pablo. Pero ¿cómo es que queriendo hacer lo bueno hago lo malo que quiero hacer? Yo sé y yo no creo que haya pastores, por lo menos ninguno de los que conozco, que entren al pastorado con otra intención que no sea agradar a Dios, con otra intención que no sea servirle, con otra intención que no sea que la gente no se vaya al infierno, que pierdan la salvación. Yo no creo, ningún pastor entra así. Pero cuando miramos, hay veces, evaluamos y decimos: uy, pero yo estoy tratando de recoger y como que estoy dispersando. Estoy tratando de que hagamos uno, pero en realidad como que mis acciones, aunque no he querido hacerlo, pero están trayendo es división. Lo sé porque me ha pasado muchas veces. Como dice el apóstol Felipe, no es fácil la unidad, no es fácil. Y muchas veces uno se da cuenta y uno aprende a Dios y uno dice: esto que quise hacer para bien terminó siendo mal. Esto que quise hacer para que nos uniéramos y eso terminé fue causando un problema o cierto malestar en los hermanos. Entonces uno dice: pero ¿de qué se trata esto? Y volvemos al punto. O es mucha palabra y no le ponemos amor, o nos pasamos de amor y no nos centramos en la palabra. A veces nos vamos de muy legalistas y empezamos a hablar o a criticar a aquellos que de pronto predican y viven en la gracia de Dios, hablando mal de ellos. O algunos pasados o parados en la gracia de Dios critican y se burlan o nos burlamos de aquellos que son legalistas, ¿cierto? Y nos ponemos y como cuerpo nos dividimos sin darnos cuenta
Y nos salimos de ese balance porque todo extremo es malo. Cristo era bien centrado en toda la mitad, no hacía una cosa sin la otra. Y yo creo que allí es donde todos tenemos que ir cada día de nuestra vida a poder mantenernos en el centro de la voluntad de Dios. Vamos a seguir hablando un poquito acerca de lo apostólico y lo profético. Creo que es necesario. ¿Por qué? Porque hay quienes no aceptan, hay dos extremos. Hay quienes no aceptan lo que la palabra de Dios dice por medio del apóstol Pablo en Efesios 4, básicamente en todo el libro de Efesios, pero en Efesios 4 por lo menos, cuando habla de la plenitud de Cristo en la iglesia, ¿cierto? Por medio de los 5 ministerios. Y hay algunos que niegan la necesidad que se tiene de esa plenitud. Voy a leer rápidamente Efesios 4, versos 11 al 13, para que entendamos lo que quiero decir. Dice la Biblia antes del verso 11 que Jesús mismo y toda su plenitud vino y descendió a la tierra, pero que luego Él ascendió a la tierra, al cielo, ¿cierto? Pero después de eso, en el verso 11 dice que después cuando Él ascendió, Él dejó su plenitud, porque Él mismo, verso 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y dice el por qué y el para qué. Dice, porque de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, que es la vida eterna, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Parafraseando, el Señor, toda la plenitud de Jesús solamente la ha tenido Él, pero cuando asciende, dice, yo tengo que dejar esto, pero ningún hombre podría soportar todo esto porque el orgullo no cabría. Entonces lo distribuye en su iglesia y a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿cierto? ¿Para qué? Para que con todos esos 5 ministerios podamos entonces edificar un cuerpo que cada vez llegue hasta que se conforme a la plena estatura, a la plena imagen, a la altura del varón perfecto que es Cristo. O sea, hasta que ese cuerpo manifieste la unidad perfecta entre el amor y la palabra, la imagen del Padre. Esa es la función de la iglesia y así debería estar constituida. Pero han ocurrido 2 cosas. Una, por el abuso se ha llegado al desuso. Algunos por el abuso que ha habido del ministerio apostólico y profético se ha llegado al desuso de decir, eso no es, eso no existe, eso no es de Dios. Hay quienes lo niegan completamente, especialmente esos 2, el del apóstol y el profeta. Yo casi nunca, creo que nunca he escuchado que digan que el ministerio pastoral no se necesita, o el del maestro, o el evangelista. Pero sí he escuchado muchas veces decir en muchos lugares que, por lo menos que los apóstoles y profetas ya no, que los últimos fueron los del Antiguo Testamento, cosas así, y que sencillamente son inventos modernos de la iglesia para poder abusar, para poder quitar, para poder sobreponer un control y cosas de estas. Ahora, hay otro extremo, que es el que sobreenfatiza la función, o sea, no lo niega, no lo quiere ni ver, al apóstol, al profeta, y el otro extremo lo sobreenfatiza al punto que el apóstol es el papa y los profetas los cardenales. Y es una organización piramidal en que si el apóstol dijo, todos nos postramos. Y ninguna de las 2 se acerca a lo que el Señor nos habla en su palabra. Ninguno en el cuerpo merece más honra que otro. Ninguno. De hecho, los que merecen, o aparentemente pareciera que merecieran menos honra, es los que se tratan con especial honra y cuidado, dice la palabra. Entonces, la palabra nos está diciendo que los 5 oficios ministeriales manifiestan la plenitud de Cristo, y no podemos decir que porque yo soy ojo no necesito al oído, soy mejor que el pie, sino que todos como un cuerpo nos necesitamos los unos a los otros, así que no podemos negar la necesidad de lo apostólico, lo profético, así como del evangelista, el pastor y el maestro. Ahí de esto nos habla la palabra en 1 Corintios 12, de un cuerpo formado. ¿Me permites? Can I see the picture, please? Ahí está. Quiero explicar rápidamente esto, pero esto básicamente es una fundación, una estructura de una construcción, ¿cierto? Si lo queremos interpretar gráficamente. Esa fundación es Cristo. Uno excava cuando va a hacer una construcción hasta que encuentra terreno sólido y de ahí es donde se amarra todo.
Jesús mismo dijo que la persona sabia, el hombre sensato, es aquel que profundiza hasta que encuentre la roca fuerte y de ahí empieza a construir, porque si no va a construir sobre arena y lo que construya se va ante la primera tormentica, medio viento, se va a caer. Entonces esa roca fuerte es Cristo, pero necesita un fundamento que son el profeta y el evangelista. Digámoslo así, como una manera, una analogía, una gráfica, las columnas, ¿ok? Este profeta, el ministerio profético es el que baja el diseño de Dios para el edificio. Y el apóstol es el que lo empieza a poner por obra. Dice, ok, así es, vamos a hacerle. Y es el que cuando no hay nada empieza. Pero entonces necesitamos las piedras para acabar de construir ese edificio. El apóstol Pedro nos dice que esas piedras que son las que construyen el edificio, la casa, la morada de Dios, son piedras vivas. Cada uno de los creyentes. ¿Cómo traemos esas piedras al edificio? Pues ahí es el trabajo del evangelista. El evangelista va trayendo las piedras. Esas piedras vivas también la palabra de Dios las llama recién nacidos, nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, el mismo Señor Jesús le dice a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Así que cuando alguien nace de nuevo, ¿cierto? Es traído ¿a dónde? A este edificio llamado iglesia. ¿Qué necesita un bebé recién nacido? ¿Qué necesita alguien que acaba de nacer para sobrevivir? Dos cosas: cuidado y alimento, lechita espiritual. Un bebé necesita quien lo cuide y necesita quien lo alimente, ¿correcto? ¿Quién lo cuida? El pastor. ¿Quién lo alimenta? El maestro. Y así construimos con esas piedras vivas y con este fundamento que es la de Cristo mismo y las columnas proféticas y apostólicas, levantamos un edificio que es morada del Espíritu, casa de Dios. Eso es lo que la Biblia nos habla, que es la iglesia. ¿Cierto que sí? Ese es el diseño de la iglesia. Ahora, ¿cómo luzca por fuera? ¿Qué ventanas le colocamos? ¿De qué color la pintamos? ¿Le ponemos la puerta a la izquierda, a la derecha? ¿Cómo le hacemos los pisos? Eso es irrelevante. Bueno, no es que sea irrelevante, pero digo, a cada quien Dios le dará esa estructura. Pero todos los días nacemos seres humanos, ¿o no? Nuevos, todos los días. Y todos diferentes. Pero todos tenemos algo en común. O muchas cosas en común, pero por lo menos el esqueleto lo compartimos. Todos tenemos la misma estructura ósea, la misma cantidad de huesos, ¿sí o no? Sí. Aunque por fuera lucimos completamente diferentes. Cada iglesia va a lucir completamente diferente. Pero su estructura no deberíamos cambiarla porque es la que Dios estableció, no la que a nosotros nos parezca. Yo estoy convencido, y es lo que quiero compartir, que cada iglesia en cada lugar del mundo debe manifestar este esqueleto. La estructura de Dios no es necesariamente que traigamos un apóstol de allí o un profeta de allí, sino que dentro de nuestra propia estructura debería manifestarse la plenitud de Cristo. La parte profética, adoración, alabanza, intercesión, guerra espiritual, la parte apostólica, que es lo que establecemos. A algunos Dios les dio un shelter, a otros les dio dar comida, a otros les dio tener una escuela, a otros, como sea que realice la obra. El evangelista, por supuesto, también con estrategias diferentes. Hay quienes salen a las calles, quienes van a los lugares públicos, colocan estaciones de oración, mandan correos, tratados, o hacen eventos o campañas. No importa lo que Dios le dé a cada iglesia. Los pastores, cada iglesia manifiesta el pastorado de una manera diferente. Hay quienes se enfocan en la familia, hay quienes tienen un enfoque en los jóvenes, hay quienes lo hacen de una manera, con seminarios, con talleres, no importa, pero a cada quien Dios le da la estrategia. Y los maestros igual. Hay quienes consideran que en su iglesia se debe hacer un instituto bíblico, una escuela de teología, un coro. Y es ok, hay algunos otros que dicen, no, vamos a hacer un ciclo discipular o tener talleres especiales. No importa, eso es la fachada, vuelvo y digo, eso es cómo decoramos la casa. Pero la estructura, el fundamento de la casa, no lo deberíamos cambiar porque es lo que el Señor tiene en su palabra. Ahora, volviendo otra vez al punto de la unidad de Notagua, que es lo que nos ha traído aquí. Cristo lo es todo. Es el apóstol de apóstoles porque fue enviado del cielo a la tierra. Es el profeta que no solamente vino a hablar, sino que fue la palabra de Dios encarnada y la vivió todo el tiempo. Es el pastor de los pastores, el gran maestro. Es el mejor evangelista que hay. Él atrae a todos hacia sí mismo. Así que Él lo es todo. Él lo es todo. Y ascendió a los cielos y dijo que la iglesia era su cuerpo. ¿Correcto?